Primeramente, no puedo evitar sentir la necesidad de pedir permiso ante tantos profesionales, porque efectivamente soy estudiante de sexto año de medicina y de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Entonces, esos son motivos también por los que no puedo dejar de estar muy emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, el tema tiene mucho que ver con lo que se trata en el panel, ideas que pueden que se repitan. José Martí está residiendo en los Estados Unidos en los años en que se crean las condiciones económicas, financieras, políticas, diplomáticas, incluso psicológicas de su futura y actual dominación hegemónica. Y cuando Martí llega a Estados Unidos, él veía un paralelo entre la derrota del sistema colonialista británico por Estados Unidos y la campaña de liberación que él aspiraba a encabezar contra la madre patria española. Pero a más tardar, en 1885, ya estaba convencido de que se había equivocado. Estados Unidos no era una fuente de inspiración, era el modelo de república que se tenía que evitar. También sabía que la política interna de un país es la base natural de su política exterior. Y él estaba viendo como un país donde había injusticia social, una crisis moral, corrupción, asesinatos políticos, incluso magnicidios, no podía haber una política exterior de principios, mucho menos de respeto hacia los otros estados y mucho menos para los más débiles. Entonces, enfrentarlo era una descomunal pelea, era intentar subvertir el rumbo que las potencias nacientes imperialistas estaban tratando de imponer a la historia. Y Martí se convirtió así en un Quijote entre las dos secciones adversas del continente. Y las Antillas, por la posición que están ocupando entonces en ese crucero universal, Martí ve que la guerra necesaria por la Revolución Cubana no iba a ser simplemente una guerra de liberación. Su visión anticipada de toda la política mundial contemporánea lo llevó a desarrollar un proyecto de liberación, pero con un marcado carácter antiimperialista y una concepción del equilibrio internacional, que iba a partir de la unidad latinoamericana, donde las Antillas hispanas impedirían el avance expansionista de Estados Unidos. Junto al impetuoso desarrollo industrial que está presenciando José Martí, él ve que resurgen antiguas apetencias expansionistas en los Estados Unidos que ya mucho antes habían hecho notar una notable voracidad, ya que configuraron prácticamente sus fronteras actuales, que son 8 veces la extensión original que tenían las 13 colonias. Y en el periodismo de Martí están sus análisis sobre esta época y explica claramente cómo Estados Unidos necesita de abastecedores de materias primas y necesita de mercado consumidores de sus productos ante un pletórico mercado interno que han desarrollado. Y América Latina era el territorio ideal para esto, por la cercanía que les abarataba los costos, pero bueno, para eso tenían que vencer la competencia que les venía de la industria europea. También estaba el Extremo Oriente y el Pacífico, era un terreno también propicio para estos objetivos, y los territorios de China, Japón, Corea, la península Indochina y las islas del Gran Océano comenzaban a ser disputadas por las grandes potencias que ya se habían repartido África, el mundo árabe y Asia Central. Es decir, que se estaba cerrando un ciclo de mundialización capitalista y los países que quisieran figurar entre las grandes potencias tenían que garantizarse en ese momento una posición destacada. El gran aspecto clave de la estrategia de Martí como estadista está muy ligado al concepto del equilibrio en las relaciones internacionales. Y esto era algo que se teorizaba en esos momentos mucho, pero en las cancillerías se concebía como un equilibrio entre esas grandes potencias que ya se están repartiendo el mundo. Y la originalidad de Martí está en cómo él aplicó ese concepto, no fue que él lo creara. Martí estudia la relación de fuerzas entre Europa y Estados Unidos y concibe cómo América Latina y el Caribe puede ser una tercera fuerza equilibradora en esas relaciones. Él ve cómo la fuerza de un Estado poderoso puede ser equilibrado con la alianza de varios estados más débiles, pero que tengan un poder colectivo igual o mayor que les permite insertarse en esas rivalidades. Y no puede pensarse en una fuente más genial para esas ideas de José Martí que Simón Bolívar, quien decía, de ese equilibrio continental que busca la Europa, donde menos parece que debía hallarse, en el seno de la guerra y las agitaciones, hay otro equilibrio, señor, el que nos importa a nosotros, el equilibrio del universo. Claro que ya para los tiempos de Martí, Europa se batía en retirada, y Martí coincide que es incluso propicio una aproximación táctica para lograr ese equilibrio.
pero indiscutiblemente lo veía en Hispanoamérica, y eso excluía a Brasil. Brasil, Martí lo ve como una potencia con una gran visión colonial de África y unas ansias expansionistas en Sudamérica, bastante parecidas a las de Estados Unidos en el Caribe, pero venido un poquito a menos. Y esto puede haber determinado lo mucho que él enfatizó en los países de habla hispana. Y así va desenvolviendo su comprensión de la identidad compartida que tienen las Antillas Mayores de habla hispana. No se trata de que fuera un genio previsor que vio lo que nadie había visto, sino que sintetizó de manera brillante lo que ya una pequeña pero lúcida vanguardia de políticos antillanos habían tratado de implementar. Donde podemos mencionar, por supuesto, a los patriotas puertorriqueños Eugenio María de Hostos, Ramón Menterio Vences, el dominicano Gregorio Luperón, al igual que Antonio Maceo y Máximo Gómez, que también le habían precedido en estas ideas. Así, Eugenio María de Hostos afirmó en una ocasión, no son ideas de Martí, sino de la revolución. Pero esas ideas de comunidad de vida, de porvenir y de civilización para las Antillas están expresadas con tan íntima buena fe por el apóstol de la Revolución de las Antillas que toman nuevo realce. Martí ve en las Antillas el territorio propicio para fundar su república nueva, con todos y para el bien de todos, de paz, de trabajo, de dignidad, una América nueva que tendría que construirse con la pasión y el cuidado de un artista. Y en carta a Máximo Gómez, el 13 de septiembre de 1892, él deja claro a qué islas era que se estaba refiriendo. Las tres islas que en lo esencial de su independencia y en la aspiración del porvenir se tienden los brazos por sobre los mares y se estrechan ante el mundo como tres tajos de un mismo corazón sangriento, como tres guardianes de la América cordial y bienvenida, las tres Antillas que han de salvarse juntas o juntas han de perecer. Las tres vigías de la América hospitalaria y durable, las tres hermanas que de siglos atrás se vienen cambiando los hijos y enviándose los libertadores, las tres islas abrazadas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. En aras de abreviar, no voy a repetir citas que ya hemos escuchado, que podemos encontrar en las bases del Partido Revolucionario Cubano, en que se vuelve a estas ideas en el tercer año del Partido Revolucionario Cubano. Y bueno, claro que tenemos su testamento antillista, la carta a Federico Enríquez y Carvajal, donde se encuentra uno de los conceptos medulares de este pensamiento, cuando se refiere a las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo. También muy importante el manifiesto de Montecristi, que ya no es una carta privada, como decía anteriormente, sino que es algo que se escribe directamente para la opinión pública internacional, y en la que vuelve a estos pensamientos. Y claro, finalmente su carta a Manuel Mercado, en que revela con toda profundidad todo su pensamiento antiimperialista. Como todos sabemos, esta carta, como su obra, quedó inconclusa. Y el curso de la historia tras la muerte de Martí, después de la intervención de Estados Unidos y la guerra hispano-cubano-estadounidense, las dos guerras mundiales, el equilibrio creado con el surgimiento de las repúblicas socialistas soviéticas e interrumpido con su desintegración, podemos valorar hasta qué punto ha sido y sigue siendo sabio para una América Latina unirse, integrarse en el sentido pleno de la palabra, aprovechando historia, cultura y lenguas comunes. Escuchar las advertencias de Martí para frenar con su unidad al gigante de las 7 leguas. Como nos enseñó Martí, la independencia sería muy difícil de lograr y muy difícil de mantener, pero por el poder de erguirse se mide a los hombres. Hoy, como entonces, de lo que se trata es de cómo América Latina, Cuba y las Antillas incluidas participarán en el proceso de transición a nuevos equilibrios. Si será como aliada menor, subordinado a los Estados Unidos, para, como afirmaba Martí, consumir sus productos invendibles y salvarlos de sus propias contradicciones, o si seremos una comunidad independiente, unida e integrada en el más universal sentido de la historia. Y a ello nos convoca el paradigma martiano en el siglo XXI. Muchas gracias.